¿Qué tal están todos? Espero estén pasando un gran día lleno de mucha energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Es preocupante lo que está sucediendo a nivel mundial, específicamente en Estados Unidos, el país más endeudado del mundo con un presidente senil que ya le es imposible computar lo que hace o dice y al parecer las decisiones están siendo tomadas por un grupo de personas que se han propuesto a llevar a la economía al caos. No es posible evolucionar cuando se tiene a un personaje tan retrógrado en el poder del país más poderoso. Pero mi preocupación viene por las siguientes noticias. Silicon Valley Bank es el banco más grande en desplomarse en Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008, y su caída el viernes hizo temer por un momento un nuevo colapso en cadena como el que sacudió entonces a la economía mundial. Para evitar un efecto contagio en el resto de la industria bancaria, las autoridades trabajaron a toda máquina el fin de semana. Así fue como el domingo por la tarde se anunció que todos los depositantes podrían retirar su dinero y al mismo tiempo informaron del cierre de un segundo banco, Signature. En apenas 3 días, 2 bancos cayeron en picada y se vieron obligados a poner fin a sus operaciones. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el sistema financiero de la nación está a salvo, reafirmando el intento por proyectar calma luego de que el rápido y sorprendente colapso de las entidades bancarias generara temores de una crisis más extensa. Pero, ¿cómo puede proyectar calma un anciano que no sabe ni a dónde se encuentra? ¿Calma? ¿En serio? La economía estadounidense está experimentando actualmente niveles de inflación que no se han visto en 40 años. Las interrupciones en la cadena del suministro, el aumento de los precios mundiales de las materias primas y la energía, la volatilidad en las principales economías y los factores demográficos subyacentes han contribuido al aumento de los precios. Para manejar esto, la Reserva Federal ha reaccionado rápidamente, elevando las tasas de interés antes y de manera más agresiva que cualquier otra economía importante. El gobierno de Estados Unidos actualmente está tratando de navegar su economía a través de un desafiante periodo inflacionario y orquestar un resultado que nunca se ha logrado. En otras palabras, gestionar los desafíos duales que el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés tienen sobre el crecimiento económico, mientras se evita una recesión y se logra su legendario aterrizaje suave. ¡Aterrizaje suave! ¡Claro! Pero lastimosamente, el tren de aterrizaje se llama Europa y Latinoamérica. Vamos a ver cómo trabaja la inflación versus el desempleo. La escasez del lado de la oferta creada por los desafíos estructurales en el mercado laboral podría generar una mayor presión salarial y, como resultado, aumentar la inflación. Si bien los bajos niveles de desempleo y la gran cantidad de puestos vacantes en la actualidad generalmente apuntan a un mercado laboral sólido, esta es una dinámica impulsada principalmente por la escasez del lado de la oferta en lugar de un fuerte crecimiento en la producción empresarial. Esta escasez del lado de la oferta está creando una presión al alza sobre los salarios. Si bien este crecimiento salarial ha ayudado a las personas a cubrir parcialmente el costo del aumento de la inflación, también puede ser un factor impulsor de una mayor inflación. Ok, hasta ahora sabemos que cuanto mayor sea el salario, mayor es la tasa de inflación. Cuando suben los precios, sube la presión para que se incrementen los salarios, ya que los trabajadores no desean perder poder adquisitivo. No obstante, muchas empresas no tienen capacidad para poder afrontar una subida generalizada del salario de sus trabajadores que determinaría una nueva subida de sus costes. Entonces, si usted se está quejando por el precio de los huevos, no le eche la culpa a Nayib Bukele. Incluso si usted es de un país sudamericano, por favor, no le eche la culpa a Nayib Bukele. Porque para la oposición en nuestro país, cualquier cosa que pase en el mundo es culpa de Nayib Bukele. Cada vez que usted vaya al súper o al mercado, recuerde que hay un tema que este gobierno no quiere tocar con usted, y es justamente el alto costo de la vida, el cual es perfectamente constatable cada vez que estamos en el súper o en el mercado.
impactando a las familias salvadoreñas, especialmente a los más pobres de nuestro país. Por el contrario, lo que encontramos es que no ha habido una revisión a los salarios de los trabajadores que siguen congelados y siguen sin compensar el alto costo de la vida. ¿Y qué demonios pasa cuando no me suben el sueldo? Eso, mis pajaritos, se llama recesión. Pero para no hacerles más largo el cuento, Estados Unidos está enjaranado, endeudado, hasta los huesos, con una deuda total de 30.93 trillones de dólares. Y en vez de meterse en un berenjenal imprimiendo más dinero, han decidido subir el tipo de interés, subir los sueldos un porcentaje risible y bajar el poder adquisitivo. Pero, ¿saben cómo se llama eso? ¡Tarán! Recesión. Suben los precios y no podemos darnos el lujo de comprar cosas que antes sí podíamos, como huevos. Y ahora vienen una total ignorante como la Claudia Ortiz a proponer que se quite el IVA a la canasta básica. Los agentes integrantes de la cadena económica, productores agropecuarios, industrializadores, comercio al por mayor o al menudeo, intervienen adquiriendo a sus proveedores bienes y servicios que les son facturados con IVA, crédito fiscal, y cuando estos lo venden genera una deuda de IVA, débito fiscal. Cuando la deuda de IVA por sus ventas supera el crédito por sus compras, deben ingresar los fondos netos adeudados al fisco. Es decir, se trata de un impuesto que está diseñado para ser trasladado su efecto a los consumidores finales de los productos vendidos. ¿A quién beneficia? Es relativo. Las principales virtudes del IVA son su neutralidad y capacidad recaudatoria, que lo lleva a ser uno de los impuestos más relevantes de las estructuras tributarias de los países de la región y también avanzados. La reforma propuesta lleva a introducir nuevas complejidades al diseño del impuesto. Si el objetivo perseguido es bajar los precios de los alimentos y beneficiar de esta forma a la población más vulnerable, hay dos aspectos que destacar. 1. La baja de los precios no sería tan significativa eximiendo el sector final. Solo se vería una baja de precios instrumentando IVA tasa cero en la etapa final, introduciendo enormes complejidades de administración tributaria. Número 2. Quienes se beneficiarían no necesariamente son los más pobres. Habría filtración a los más ricos. Y he aquí el por qué Claudia Ortiz está abogando tanto porque se quite el IVA. Porque sus amos y señores ricos le han dado la propuesta, algo que ella no tiene la capacidad de analizar, solamente decir amén a lo que pidan sus futuros patrocinadores de campaña. ¿Me entiende ahora? Hasta diría que una transferencia en dinero a la población más vulnerable es más eficaz en alcanzar el objetivo propuesto que la medida analizada. Por supuesto que esto solamente es una posible salida, no digo que se deba hacer. Otra noticia que se vincula horriblemente con lo que les acabo de contar es la estúpida guerra que generó Biden entre Ucrania y Rusia. O sea, no culpo a Estados Unidos ni a los demócratas, sino a Biden. ¿Por qué? Le aconsejo que busque los escándalos de Hunter Biden de la corrupción en la que participaron ambos, padre e hijo, para el tiempo de la administración de Obama, cuando Biden fue vicepresidente. Y como no tengo mucho tiempo para contarles bien el chisme, pasaremos a lo último que ha sucedido entre Rusia, Biden y Ucrania. Tulsi Gabbard. Estados Unidos y la OTAN son responsables de sabotaje contra los Nord Stream, un acto de guerra contra Rusia y Alemania. La excongresista resalta que Washington está tratando de vender una absurda historia de encubrimiento. La excongresista estadounidense Tulsi Gabbard señaló en declaraciones al programa Tucker Carlson Tonight de Fox News que Estados Unidos y la OTAN son responsables de este acto de sabotaje, un acto de guerra al atacar y destruir los gasoductos Nord Stream. Nos han estado mintiendo todo el tiempo al respecto, subrayó. Ahora que han sido descubiertos, están tratando de vendernos esta absurda historia de encubrimiento donde por un lado nos dicen, bueno, tenemos esta nueva inteligencia que nos muestra que ningún estadounidense o británico estuvo involucrado en este ataque. Pero al mismo tiempo, no podemos sacar ninguna conclusión de la inteligencia sobre quién realmente lo hizo, porque no tenemos detalles específicos sobre cada uno de los miembros de este llamado grupo pro-ucraniano.
Es una locura para cualquiera que esté prestando atención a lo que están diciendo, precisó Gabbard. Según la política, la historia de encubrimiento que crearon implica que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN son tan ineptas e incapaces que nadie sabe lo que está pasando. Nadie lo vio venir. De igual forma, la excongresista resalta que el sabotaje fue un acto de guerra no solo contra Rusia, sino contra nuestra aliada Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe dirigirse a la nación, decirnos toda la verdad sobre lo que sucedió y el Congreso debe ejercer sus responsabilidades de supervisión para investigar esto, decirnos la verdad, llegar al fondo y hacer que los responsables rindan cuentas, concluyó Gabbard. En los últimos días, varios medios occidentales publicaron artículos que proporcionaron supuestos detalles sobre el ataque a los gasoductos. Según estos reportes, el plan para hacer estallar la infraestructura lo llevó a cabo un grupo pro-ucraniano que, no obstante, no estaría vinculado al gobierno de Kiev. El periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó el 8 de febrero un artículo en el que sostiene que fueron buzos de la Armada de Estados Unidos quienes colocaron los explosivos bajo los Nord Stream en junio de 2022. Mientras tanto, Rusia denuncia ante la ONU que la excluyen de la investigación del sabotaje a los Nord Stream. Rusia ha distribuido en la ONU una copia de la correspondencia con los países que investigan las explosiones en los gasoductos Nord Stream para demostrar que estos no proporcionan la información necesaria a Moscú, señaló el martes el primer vicerrepresentante permanente ruso ante el organismo, Dmitry Polyansky, en sus redes sociales. Como parte de nuestros esfuerzos para promover un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer una comisión internacional de investigación sobre el sabotaje a los Nord Stream, hemos distribuido como documento oficial del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU una copia de nuestra correspondencia con Dinamarca, Suecia y Alemania sobre sus respectivas investigaciones nacionales, reza el comunicado. Los documentos permiten a nuestros colegas de la ONU comprobar que las afirmaciones de estos países nos informan sobre el progreso de sus investigaciones son falsas, añade. Y hablando de presidentes flojos, en cuanto a erradicar el crimen organizado, vámonos a México. ¡Iñor! ¿Por qué el plan republicano contra los cárteles en Estados Unidos pone en riesgo la soberanía de México? Varios políticos han solicitado a Washington el despliegue del ejército en el país vecino, sobre todo después del secuestro de 4 de sus ciudadanos. Desde que Donald Trump en 2019 sugirió la intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México para ayudar al país a combatir a los cárteles de la droga. La iniciativa ha sumado adeptos dentro del Partido Republicano a pesar del continuo rechazo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La propuesta ha cobrado gran relevancia en los últimos días, luego del secuestro de 4 estadounidenses en la ciudad de Matamoros, al norte de México, que resultó en la muerte de 3 personas, 2 de ellas de Estados Unidos. Pero mientras los republicanos siguen insistiendo en llevar a cabo la política, a la que defienden como un recurso para defender la seguridad nacional, López Obrador advierte que, de implementarse, violaría la soberanía de su país y los estatutos del derecho internacional. Esto no es de nosotros contra ustedes, López Obrador. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los cárteles de la droga, refirió el miércoles el congresista por el 2º distrito de Texas, Dan Crenshaw, a través de un video compartido en las redes sociales. Creo que López Obrador tiene un corazón muy grande. No sé si será porque come muchos tacos de longaniza o si será porque no es capaz de mandar al carajo a los criminales. Pero en general, el hombre es muy suave para estar al mando de las fuerzas militares de México. Vemos que el mundo está jodido por todos lados, por diestra y siniestra. Y mientras Gustavo Petro decide emborracharse y llamar al crimen de otra forma, López Obrador decide combatir al crimen con abrazos y no balazos. Esto es lo que nos dice Cabecita de Algodón. Qué apodo más marico, ¿cierto? El bloque conservador de México. Todo esto que se resume en la frase de abrazos, no balazos. Él lo menciona. Y yo puedo sostener que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. Que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal,
que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Grupos militares que hacían un patrullaje. Y fíjate el tremendo tiroteo que se empieza a dar cuando aparecen los vehículos de los narcos. Impresionante la balacera, ¿eh? Varios minutos la balacera. No es tan habitual que quede registrado esto en una filmación tan clara. Obviamente todo esto está filmado desde la perspectiva de los soldados. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre del 2018 y junio del 2022 se han registrado 124.414 muertes violentas, 120.854 homicidios dolosos y 3.560 feminicidios. Prácticamente año con año ha habido un incremento en ese delito. Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes darle las gracias por su amable compañía. Recuerden que estoy en redes sociales como Twitter, @EmilKlein1, en Facebook, Política y Atlacatl, y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.